Muy buenos días, esto es el Universo de la Noticia, jueves 13 de marzo de 2014, iniciamos. Luis Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jorge. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues iniciamos con las noticias. Hay varias noticias que son verdaderamente que llaman la atención. Ayer en el Congreso del Estado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la sección 19, que encabeza María Eugenia Campo Bedoya, reconoció el trabajo, la labor realizada por varios diputados, entre ellos el de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, con relación a que se respetaron los derechos de los trabajadores de la educación, sobre todo aquí en Morelos, por los 90 días de aguinaldo que se tienen, o sea, aun cuando el control de la nómina va a ser por parte del gobierno federal, en este caso del presidente Enrique Peña Nieto, bueno, en Morelos se siguen respetando esos derechos, los derechos laborales que ya tienen, que fue una, pues si se puede decir una conquista o más bien una determinación de parte del ex gobernador ya fallecido, Lauro Ortega Martínez, que determinó que en Morelos se pagaran 90 días de aguinaldo para todos los trabajadores del gobierno del estado y municipales, entre ellos están considerados los maestros. ¿Cómo ves esto, Luis Pablo? Sí, pues hay algunos maestros que incluso temen porque esta es una ley secundaria, no está dentro de aprobada de la Constitución del país, entonces puede que haya una intervención jurídica en donde no se cumpla como tal esto que estabas mencionando, pero sí sobre el derecho laboral pues existe, ¿no? Entonces se puede hacer los trámites para realizar esta aprobación y sobre todo también el mantener que anteriormente siempre han sido los maestros también los que han dicho que no se les respeta, pero con esta ley creo que puede haber ya buenas noticias para ello. Así es, ¿no? O sea, lo principal de esto es que finalmente los maestros lograron el objetivo principal al armonizar la ley de Morelos con la de la Federación, para que en este caso, bueno, se pudiera aprobar las reformas que se hicieron a la ley de educación y que han provocado tantos problemas, sobre todo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la famosa ACENTE. Entonces aquí ya estamos hablando de que hay un acuerdo, se logró un acuerdo para la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que encabeza María Eugenia Ocampo Bedoya. Bueno, es un triunfo porque se respetan sus derechos. ¿Cómo lo ves? Pues lo importante es que por lo menos ahorita aquí en Morelos no se han llevado a cabo manifestaciones, o sea, no ha habido tantos desacuerdos en cuanto a eso, y pues que se esté llevando a cabo la ley, pero que se lleve a cabo en paz, ¿no? Que es algo de lo que le falta a Morelos. Así es, y bueno, mira, Luis Pablo, ¿qué crees? Y bueno, ayer estuvo pues álgido la cuestión del Congreso. Por un lado estuvieron los maestros, pero también por el otro lado también estuvieron, bueno, las organizaciones feministas, unas por el lado de la cuestión de que se quieren que se apruebe el aborto, estuvieron los de grupos también no religiosos incluso. Hubo grupos religiosos. O sea, ahora sí que se hubo la guerra, ¿no? Sí, la comunidad lésbico gay, o sea, con relación a los matrimonios del mismo sexo, o sea, hubo bastante, estuvo muy álgido ayer el día de ayer en Cuernavaca, porque bueno, hubo pues encuentros y desencuentros, ¿no? Por un lado, las organizaciones feministas que están a favor del aborto, junto con las comunidades lésbico-gay de Morelos, que con relación a los matrimonios del mismo sexo. ¿Cómo lo ves, Fanny? Pues no únicamente los feministas, ¿no? Yo creo que hay varias personas que se pronuncian a favor del aborto y otras que, por más que sean mujeres y pertenecientes a grupos feministas, no están de acuerdo, ¿no? Hay de todo y pues a ver qué es lo que se resuelve. ¿Y tú, Luis Pablo, cómo lo ves? ¿Qué te parece? Sobre todo hay que analizar esta situación de que en Morelos no va a pasar esta ley del aborto y sobre todo los matrimonios homosexuales, ya lo habían dicho claramente Isaac Pimentel Rivas, quien hace esta contra, bueno, se une con los panistas y los priistas, dijeron no va a pasar esta ley porque es anticonstitucional y además va en contra de la vida. Entonces yo creo que esta situación pues en estos días se va a poner un poco rígida, va a haber estires y aflojes, pero considero que en lo que se ha manejado dentro de los medios y sobre todo los arreglos
que sabemos que siempre se hacen en la cúpula, en la oficina de lo que es la coordinación del Parlamento. Mencionan que pues por más insistencia que haya de los perredistas, de los grupos de los homosexuales, de los grupos que son antirreligiosos, de los grupos liberales, van a decir no va a haber ley del aborto, no va a haber ley también para matrimonios del mismo sexo, que pues ya hemos visto que ya hubo un matrimonio constitucional, ¿no? Por medio de amparos, por medio de un trámite legal, pero que como tal fijo, así como ahora sí que publicarlo y hacerlo en todos lados, creo que eso no va a pasar en Morelos. Sí, eso fue lo que pasó en el municipio de Xochitepec, una pareja gay o de homosexuales, bueno, logró que la Suprema Corte de Justicia les diera un amparo para que se pudieran casar. Sin embargo, en Morelos queda claro que hay grupos, sobre todo de los legisladores, que han determinado no ir con esa famosa ley de los matrimonios del mismo sexo, y además en la cuestión del aborto, bueno, porque dicen por un lado que son sobre todo esto viene siendo religioso en algunos casos, y bueno, también de creencia, porque hay un rechazo, ¿no? O sea, no, esto no quiere decir que sean homofóbicos o que por algo tengan que no aprobar una ley de este tipo. Finalmente los legisladores están haciendo uso de su derecho como diputados, y que también, bueno, hay consultas donde dicen que en Morelos, por favor, no haya ese tipo de matrimonios entre homosexuales, lesbianas, y también el derecho a, entre comillas, decidir de la mujer con relación al aborto. ¿Cómo lo ves tú, Fanny? Con relación a esto, sobre todo hablando de la mujer. Pues realmente sí tiene mucho que ver con lo que decía, ¿no? Acerca de creencias que ya vienen desde antes, al no tanto meternos a lo mejor al asunto moralista, ¿no? Pero sí tiene que ver muchas veces con las creencias que tienen desde los familiares, desde los antepasados, las creencias religiosas también, y o sea, sí tienes un derecho, pero pues realmente depende mucho de la persona, qué es lo que tú vas a decidir, cómo lo vas a decidir, y pues ahorita realmente está dependiendo únicamente de los diputados que están en el Congreso, y pues a ver qué es lo que sucede. Yo también estoy de acuerdo en lo que decía Luis Pablo, no creo que suceda en Morelos, y si sucede, por lo menos no creo que sea a corto plazo. Y al regresar del corte continuamos aquí en esta noticia, vamos a comentar este tema tan polémico de las motocicletas, Morelos Motocicleta Segura, que ya está causando mucha polémica en el estado de Morelos. Continuamos.